Yo creo que Jhering en muchos sentidos se le puede considerar como el mayor jurista de los últimos tiempos, probablemente de los 2 últimos siglos. Y de hecho es el precursor de los rasgos más significativos, yo diría más positivos, más interesantes de la cultura jurídica contemporánea. Él fue sin duda un precursor de Holmes. Algunas de las cosas que dice Holmes casi son como reproducciones a la letra de lo que anteriormente había escrito Jhering. Es naturalmente el crítico por antonomasia del formalismo jurídico. Tiene su obra un parecido enorme con el pragmatismo filosófico, por ejemplo, de un Peirce, aunque no creo que hubiese leído a este autor. Y, en fin, yo diría que es también el precursor del pospositivismo contemporáneo. Lo que encanta, podríamos decir, de los escritos de Jhering, criticando el formalismo jurídico, estoy pensando sobre todo, ¿no?, en su famosa obra de Bromas y veras y jurisprudencia, es esa aproximación autobiográfica. O sea, que es alguien que está contando un cambio drástico que se ha producido en su biografía intelectual y que naturalmente sabe muy bien de lo que habla, porque él considera que efectivamente padeció el formalismo jurídico a través de la jurisprudencia de conceptos y que en algún momento se dio cuenta que eso era un extravío, que era un error, que así no se podía entender el derecho. Es importante en todo caso darse cuenta que el antiformalismo de Jhering no significa una crítica sin más a la lógica. En algunos pasajes de esta obra él se refiere en términos absolutamente encomiásticos a la lógica y al análisis lógico, por ejemplo, de los juristas romanos. Pero él trata de marcar un límite a la lógica precisamente porque lo que quiere subrayar sobre todo es que el derecho es una cuestión práctica, que el derecho es una idea de fin. Y entonces que no tiene sentido proseguir un análisis lógico si eso no nos permitiese comprender, diríamos, la esencia del derecho, de tal rama del derecho, de tal concepto jurídico. La segunda idea que me parece muy importante es el análisis funcional de los conceptos jurídicos que defiende Jhering y que es consustancial con lo que acabo de decir. Esto es algo que me parece ha tardado mucho en verse en la teoría del derecho, pero pongo algún ejemplo. Klaus Roxin, en la dogmática penal, es considerado como el gran innovador por un artículo escrito a finales de los años 70, me parece, del siglo XX, donde él se da cuenta que para desarrollar adecuadamente la teoría del delito, pues los diversos elementos, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, había que verlo fundamentalmente en términos funcionales. O sea, había que hacerse la pregunta de qué fines, qué valores se trata de proteger con esto. Muy bien, pero naturalmente esto ya un siglo antes pues lo había planteado Jhering. Nuestro Fernando Atria, uno de sus libros, un importante libro, La forma del derecho, pues diría que probablemente el aspecto fundamental que ahí subraya Fernando Atria es que los conceptos jurídicos son conceptos funcionales. Él no dice, matiza, no puramente funcionales, sino conceptos funcionales mediados estructuralmente. Y entonces da también mucha importancia a la noción de institución. Pues de nuevo diría que eso está clarísimamente en la línea de Jhering. O por poner un ejemplo, Lucas Miseri desarrollaba hace unos días un tema muy interesante a propósito del concepto de autoría y de la inteligencia artificial, y entonces él iba a Foucault y decía, porque Foucault se dio cuenta que la autoría es un concepto funcional, es una función social. Creo que eso eran las palabras de Foucault. Y yo diría, pues muy bien, pero que los conceptos jurídicos, el de autoría y todos los demás, son fundamentalmente funcionales, creo que deberíamos saberlo desde Jhering. Y el tercer aspecto es que el propio concepto de derecho de Jhering, el subrayar que el derecho es fundamentalmente una práctica social, y eso es lo que le hacía, como antes señalaba, pues un precursor del pospositivismo contemporáneo, ¿verdad? O sea que para Jhering naturalmente no podríamos entender el derecho si prescindiéramos de las normas estatales y de la coacción.
pero esos son como aspectos, por así decirlo, externos dirigidos al logro de los fines típicos del derecho, que sabemos que para Jhering era precisamente la garantía de las condiciones de vida de la sociedad. Y de ahí la famosa definición de Jhering, ¿no? El derecho sería la garantía mediante las normas y mediante la coacción de esas condiciones de vida de la sociedad.